¿Alguna vez te has preguntado cómo debería dividir mi entrenamiento? Si solo puedo entrenar 3 días a la semana, o 4 días, o 5 días. Bien, quédate que aquí te voy a explicar cómo hacerlo. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el intro, en este video quiero hablar sobre cómo dividir tu entrenamiento dependiendo de cuántos días puedes entrenar en la semana, ¿no? Habrá mucha gente que solo puede entrenar, por ejemplo, 3 días a la semana, quizás menos, gente que puede entrenar 4 veces y gente que puede entrenar hasta 6 veces, ¿no? Gente que puede ir todos los días al gimnasio sin ningún problema, por su estilo de vida y por su agenda, ¿no? Es gente que puede y lo hace, y si te gusta, pues no pasa nada. Pero muchas veces surge esta pregunta de si solo puedo ir 3 días a la semana, si solo puedo ir 5 días a la semana, ¿cómo debo dividir mi entrenamiento, no? Entonces, bueno, en este video quiero dar un poco de unos consejos y mi recomendación y cómo lo hago yo y cómo creo que es una buena idea de ir adelante, ¿no? Con esto. Entonces, comencemos. Bien, el primer factor a considerar es que no importa cuántos días puedas entrenar a la semana, lo importante es llegar a tu volumen de trabajo semanal y, bueno, dependiendo de tus objetivos, debes entrenar pues cada músculo, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, puedas entrenar solo 3 días y un día hagas pierna, al otro día hagas pecho y al otro día hagas espalda, ¿no? ¿Y dónde quedaron los deltoides o el bíceps, el tríceps, las pantorrillas, no sé? Entonces tienes que dividir tu entrenamiento de una forma en la que, sin importar cuántos días entrenes, eh, involucres la mayor cantidad posible de músculos, ¿no? De grupos musculares. Entonces, vamos con el primer ejemplo, que son si solo pudieras entrenar 3 días a la semana, ¿no? Bien, si solo pudieras entrenar 3 días a la semana, lo que se recomienda es hacer una rutina cuerpo completo, full body. Normalmente este tipo de rutina es para los principiantes o gente que se acaba de involucrar en el mundo de hacer pesas, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio, al ser un estímulo nuevo, tu primer día de gimnasio no puedes llegar y hacer 8 ejercicios de bíceps, ¿no? Porque te lo vas a destrozar y te vas a quedar así, tieso. Yo lo hice y fue horrible, ¿no? Pero para una gente principiante y alguien que acaba de entrar al gimnasio, lo más recomendable es hacer una rutina de cuerpo completo para ir aclimatando el cuerpo y estimulando un poco los músculos, ¿no? Entonces, una rutina de 3 días a la semana de cuerpo completo es normalmente recomendada para principiantes o gente que va empezando, digamos. ¿Okay? Como es una rutina cuerpo completo, eh, pues no puedes pasar 5 horas en el gimnasio, ¿no? Entonces tienes que elegir bien qué ejercicios hacer para buscar activar la mayor cantidad posible de músculo, ¿no? Entonces, mi recomendación es enfocarte únicamente en movimientos compuestos, ¿no? ¿Qué son movimientos compuestos? Que involucran más de un grupo muscular, ¿no? Por ejemplo, los que ya conoces, sentadilla, press de banca, press militar, peso muerto, por ejemplo, esos son movimientos compuestos que involucran más de un grupo muscular. Entonces aquí la idea es trabajar absolutamente todo el cuerpo, ¿no? Bien, yo recomiendo una prox entre 6 a 7 ejercicios quizás, dos de estos involucrando lo que es la parte inferior, ¿no? El cuádriceps, el femoral, el glúteo y la pantorrilla si es posible, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios compuestos principalmente que involucren la parte inferior del cuerpo, ¿no? Sentadilla, peso muerto, la prensa, sentadilla hack, cualquier tipo de sentadilla básicamente. Y algo un poco que involucre el glúteo y el femoral, que sería por ejemplo peso muerto. Bien, ahora algún tipo de press, ¿no? Principalmente hay dos tipos de press, que es el press horizontal y el press vertical. Entonces, uno de cada uno diría yo. Un press horizontal puede ser press de banca con barra, con mancuernas, puede ser una máquina también para hacer press. Y press vertical, press militar, con barra, con mancuernas, como te sientas más cómodo, ¿no? Aquí llevamos 4 ejercicios. Un jalón, que puede ser jalón horizontal o jalón vertical. Aquí
Entonces el que más quieras, el que más te guste y el que quieras trabajar, ¿no? Por ejemplo, si quieres trabajar más esta parte del dorsal o la parte más ancha, ¿no? Entonces hay selección propia y ahí ya llevamos 5 ejercicios. Entonces los dos restantes puede ser un bíceps y un tríceps o bíceps o tríceps y alguno del deltoide posterior, ¿no? Los pájaros, las face pulls que le llaman. Entonces ahí están tus 7 ejemplos de ejercicios, ¿no? Aquí involucras absolutamente todos los músculos principales del cuerpo, ¿no? Entonces involucras pierna, pecho y hombro con el press y espalda con los jalones, bíceps, tríceps y el deltoide posterior, ¿no? Entonces hacer esta rutina 3 veces a la semana. Puedes diseñar 2 diferentes e irlas alternando, ¿no? Sin ningún problema, que es de hecho lo que yo hago ahorita, alternar 2 rutinas, ¿no? En una te enfocas más en press, en otra te enfocas más en jalones. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 2. Si pudieras entrenar 4 días a la semana, ¿no? ¿Cómo deberías dividir tu entrenamiento si entrenas 4 días? Bien, normalmente si puedes 4 días, esto es para un nivel un poco superior al principiante, yo diría que intermedio. Los intermedios normalmente se les prescribe este tipo de rutina, ¿no? Que es 4 días a la semana. Cuando son 4 días, la recomendación es parte superior, parte inferior, parte superior, parte inferior, ¿no? Dígase de la cintura para abajo un día, de la cintura para arriba al siguiente y se repite, ¿no? Aquí lo ideal sería hacer 2 tipos de rutina para cada uno, 2 rutinas de tren inferior y 2 rutinas de tren superior, ¿no? E irlas alternando. Solo de piernas y un día solo de tren superior. Entonces puedes meter más ejercicios, ¿no? Como lo dije, esto es más para intermedios que ya necesitan un poco más de trabajo, un poco más de enfoque en ciertos músculos y más trabajo, ¿no? Entonces, como dije, el primer día sería, por ejemplo, pierna, tren inferior. Eh, Aquí yo diría que podrías meter 5 o 6 ejercicios de pierna. 3 compuestos y 2 analíticos o 2 compuestos, 3 analíticos, como te sientas más cómodo. Mínimo 2 compuestos, ¿no? Que serían peso muerto y algún otro de tu elección. No recomiendo mucho hacer sentadilla y peso muerto en el mismo entrenamiento porque el peso muerto es muy desgastante, ocupa demasiada energía, entonces hacer esos dos la misma sesión de entrenamiento va a ser brutal, ¿no? O sea, se puede, pero probablemente los ejercicios subsecuentes a esos dos, pues ya vas a estar muy gastado, ¿no? Muy cansado, entonces no es muy recomendable. Te recomiendo un día meter sentadilla y el otro día meter, por ejemplo, el peso muerto, para que distribuyas mejor tu energía. Bien, entonces, recomendación para el día de pierna, 2 o 3 ejercicios compuestos y 2 o 3 ejercicios analíticos, ¿no? Que te enfoques aquí bien en los gemelos, cuádriceps, femoral y glúteo, es lo principal, ¿no? Bien, el segundo día sería tren superior. Aquí como ya tienes más tiempo ya puedes hacer más ejercicios, ¿no? De tren superior. Aquí yo metería 2 press, 2 jalones, press horizontal, press vertical, jalón horizontal, jalón vertical, bíceps y tríceps. Listo, ¿no? No meto el deltoide posterior porque cuando haces el jalón horizontal se involucra de cierta forma, entonces lo estás trabajando de manera indirecta, ¿no? Es muy fácil, 2 press, 2 jalones y 2 analíticos. Aquí como, pues yo prefiero por ejemplo bíceps y tríceps, que justo yo en este momento quiero crecerlos, quiero enfocarme en los brazos, pero si tú tienes, te digo, depende de tus objetivos. Si tú quieres crecer el deltoide posterior o solo el tríceps, por ejemplo, pues debes hacer ejercicios enfocados en esos músculos, ¿no? Ahora, vas 2 días, los otros 2 días es exactamente lo mismo, puedes cambiar algunos ejercicios, los compuestos los puedes dejar igual, pero los analíticos los podrías cambiar, ¿no? Entonces serían 2 días de pierna y 2 días de tren superior. Bien, y el último ejemplo, si pudieras entrenar 5 días a la semana, que esto ya es para gente intermedia avanzada, ¿no? Que ya tiene que meterle más trabajo
pasar más horas en el gimnasio, hacer más repeticiones, más series, para ver avance, ¿no? Porque en tu etapa de novato y de intermedio ya construiste la mayor cantidad posible de tu músculo, ¿no? Entonces, ahorita ya que eres avanzado, ya te cuesta más construir músculo, ¿no? O sea, por eso nadie quiere ser avanzado. O sea, todos dicen, quiero ser avanzado, pero no, no quieres, porque tienes que hacer más trabajo para conseguir menos resultados, ¿no? Aquí los principiantes, básicamente haciendo cualquier ejercicio, cualquier rutina, van a construir músculo, ¿no? Porque es un estímulo nuevo para el cuerpo. Pero un avanzado que lleva varios años, ya tiene que hacer trabajo más específico, pasar más tiempo en el gimnasio, hacer sesiones más complejas para seguir progresando, ¿no? Poco a poco. Entonces, si vas 5 días al gimnasio, probablemente ya seas un avanzado o un intermedio avanzado, ¿no? O te gusta mucho ir al gimnasio. Pero bueno, si vas 5 días, lo que yo haría sería dividirlo entre empuje, jalón, pierna, tren superior, tren inferior, ¿no? Son los 5 días. Ok, día 1, empuje. Son movimientos que involucran principalmente empuje, ¿no? Press, que involucran el hombro, el pecho y el tríceps. Básicamente son esos tres grupos musculares. Entonces yo diría dos de cada uno. Dos movimientos press para el pectoral. Aquí podrás meter, por ejemplo, un compuesto, press de banca, y un analítico. Cristos, por ejemplo, o poleas. Algún tipo de que no sea press principalmente, sino aperturas, ¿no? Para trabajar toda la porción del pectoral. Otros dos ejercicios que serían de hombro. Press vertical, ¿no? Principalmente. Algún tipo de press militar. Con mancuernas, con barras, sentado, de pie, no importa. Y algún tipo de laterales, ¿no? Con mancuerna. Esto para trabajar tanto la porción frontal como la lateral del deltoide, ¿no? Ahí ya van 4 ejercicios. Y pues únicamente tríceps. Que ahí en tríceps podrías hacer uno o dos. Al hacer pectoral y deltoide, estás trabajando el tríceps. Entonces no tiene mucho caso hacer 8 ejercicios de tríceps, ¿no? Al final. Porque ya está agotado, ya está trabajado. Entonces, uno o dos máximo ejercicios de tríceps. Aquí puedes enfocarte en las tres cabezas, la larga, la medial y la corta. Y si vas a hacer, por ejemplo, dos, yo diría enfocarte en la corta, algún tipo de jalón con polea frente a ti, digamos de esta forma. Y para trabajar la cabeza larga del tríceps, tiene que ser algún tipo de peso tras nuca, ¿no? Puede ser la copa o con máquina, no importa. Pero así lo haría yo el primer día de empuje, dos de pectoral, dos de hombro y uno o dos de tríceps. Bien, el día 2, el jalón, te he enfocado en jalón, ¿no? Principalmente involucras en lo que es el dorsal, el deltoide posterior, el trapecio, básicamente toda la parte trasera, ¿no? Y también el bíceps. El bíceps te ayuda mucho para jalar. Entonces, yo me enfocaría en dos movimientos de jalón vertical, dígase dominadas, chin-ups, como puede ser con polea, por ejemplo. El agarre no importa demasiado, importa un poco en la parte que te enfocas del dorsal, pero eso ya es un poco más, meternos más, ¿no? Entonces ahorita solo es dos jalones verticales. Ahora, dos jalones horizontales, que puede ser cualquier tipo de remo. De mis favoritos era el remo, era porque ya no he ido al gimnasio, es el remo con cable, sentado, se siente muy bien en el dorsal. Eh, Algún tipo de remo con mancuerna, con barra, pero donde tú estés, digamos, lo más horizontal posible para que sea un peso horizontal, ¿no? Porque he visto mucha gente que hace el remo y nada más se inclina un poco y pues esto no es remo, esto no es jalón horizontal, ¿sabes? Es algo entre horizontal y vertical. Entonces, horizontal, dos de esos, ¿no? Puede ser polea, barra, mancuerna. Bien. Y yo diría que uno del deltoide posterior. Normalmente en el jalón horizontal se involucra el deltoide posterior,
pero nunca está de más trabajarlo, ¿no? Como en el día de press que hacías el jalón, las laterales, igual aquí. Enfocarte porque eso hace que el hombro se vea como 3D, ¿no? Si trabajas las tres cabezas, ¿ok? Y finalmente un bíceps, ¿no? Haciendo dorsal, espalda, trabajas el bíceps. Entonces no tiene caso otra vez hacer 14 ejercicios de bíceps al final. Yo diría uno o dos máximo. Aquí pues tu preferencia. Hay gente que le gustan las mancuernas, las máquinas, las poleas. No importa. Procura hacer uno que involucre la cabeza larga y la cabeza corta nuevamente. Algo un poco más como abierto y algo un poco cerrado, ¿no? Para involucrar las dos cabezas, ¿no? Y trabajar todo el bíceps. Entonces, empuje, jalón, me faltó pierna. Pierna, tren superior y tren inferior. Bueno, pierna sería básicamente el mismo que tren inferior. Aquí, como te digo, puedes cambiar, por ejemplo, un día la sentadilla por el peso muerto, pero básicamente la estructura general de movimientos compuestos y analíticos es exactamente igual, ¿no? Bueno, ahí tienes mi recomendación de cómo dividir tu entrenamiento según los días que puedes ir al gimnasio, ¿no? Yo personalmente ahorita estoy en una rutina cuerpo completo, 3 días a la semana. Me gusta, quiero sacar el máximo provecho antes de pasar a una rutina más avanzada, que es 4 días a la semana, ¿no? Posteriormente la de 5 días, que es la avanzada. Entonces, y bueno, nada más como dato final, estas son recomendaciones personales, son consejos, son tips, para nada son reglas escritas en piedra. Tú puedes hacer lo que tú quieras, esto es únicamente una propuesta mía, una recomendación, según lo que he aprendido y lo que he hecho a lo largo de estos años. Entonces, pues nada, si te gustó el video, regálame un like, comenta, suscríbete al canal y pues nada, nos vemos en la próxima.